Saludos cordiales. Vamos a continuar con nuestra segunda lección de ajedrez para principiantes. En esta oportunidad vamos a ver algunas reglas del ajedrez y jugadas especiales. Bueno, en cuanto hace referencia a algunas reglas básicas del ajedrez, vamos a ver lo siguiente. Hemos visto en la anterior lección que las piezas se acomodan de esta manera. La casilla blanca tiene que estar a la derecha del jugador y la casilla negra a su izquierda. Lo propio en el lado le llamaremos adversario, de tal manera que si va a jugar con las fichas negras, va a tener la casilla derecha blanca y la casilla izquierda negra. Y la ubicación de las piezas es tal como en este momento estamos mostrando. Bien. Ahora, una de las primeras reglas del ajedrez es cuál de los jugadores mueve primero, quién inicia el juego. Y según las reglas del ajedrez, quien inicia primero es quien tiene las piezas blancas, las fichas blancas. Bueno, cuando casualmente se juega, tomaron una ficha y otra ficha. Entonces, quien estaba con las fichas, bueno, detrás colocaba de su cuerpo las fichas de tal manera que mostraba al adversario y elegía una de las manos. Y la mano que elegía, por decir, era esta, entonces le tocaba las fichas blancas y el contrario, las fichas negras. En torneos es diferente el asunto de la elección de cuál jugador inicia primero, es decir, el que va a tener las fichas blancas. Bueno, de eso vamos a hablar en lecciones posteriores. Bien, entonces, primera cuestión, quien comienza el juego es quien tiene las fichas blancas. Otra regla, otra norma, es que los jugadores solamente mueven una de sus piezas en su turno. Comienzan las blancas y las negras, por decir, continuarán con esta jugada. Seguirán las blancas con esta o las negras con esta otra jugada. Es decir, un jugador a su turno mueve una pieza. Esa es otra regla básica de este juego del ajedrez. Bien, luego hay algo muy importante e interesante también, y es que no se debe perder de vista, y es el hecho siguiente, que pieza tocada, pieza movida. Si es que uno de los jugadores, por decir el que va a jugar con las blancas, toca esta pieza, tiene que mover esta pieza, ya sea los dos pasos o ya sea un paso, pero tiene que mover esa pieza. Si hace esto, por decir, y se toca esta pieza y luego quiere mover el caballo, eso no es válido. Tiene que mover la pieza que tocó primero. Ahora, si es que elevó la pieza y todavía no puso en una casilla correspondiente, como en el caso del peón al inicio hemos dicho que puede mover dos pasos, si no puso acá, tiene la alternativa de colocar también en esta casilla, pero siempre ficha tocada, ficha movida. Eso es muy importante. Bien, luego hay otra regla. Por ejemplo, hemos dicho que los peones al inicio del juego pueden desplazarse dos casillas, dos escaques. Pueden hacer eso. O las negras pueden responder a su turno con también el avance de esos dos escaques hacia nuestro lado, dos casillas. Las casillas también se llaman escaques. Entonces, si son dos cuadros los que puede desplazarse al inicio los peones, no es válido que, por decir, este peón muevan acá y este otro acá, de manera simultánea. Eso no se permite en el ajedrez, prácticamente es una jugada ilegal, como se llama. Es ilegal ese juego. No, o bien es un cuadro, o bien son dos casillas, pero solamente una pieza. Luego, hay otra regla o norma que es muy
popular, primero tiene que ser popular entre nosotros que jugamos en casa o vamos a jugar en la escuela, en la unidad educativa, pero luego en torneos sí se hace que se respete. Y es que, por decir, supongamos que acá las blancas avanzaron 2 escaques, las negras respondieron con su peón ahí, y luego las blancas avanzan 2 cuadros. En la siguiente jugada, las negras tienen la opción de comer a la blanca, a esta pieza, ¿verdad? Bien, vamos a repetir otra vez las jugadas. Supongamos que las blancas avanzan acá, las negras responden y la blanca avanza acá. Esta negra tiene opción de comer a esta pieza, ¿verdad? Porque las negras capturan en diagonal, no capturan directo, ¿verdad? Aquí no se puede, aquí sí se puede. Entonces, no es válido hacer esto, levantar con esta mano esta pieza que la estamos capturando y con esta otra mano avanzar esta ficha. Es decir, no se pueden utilizar las dos manos, esta mano y esta otra. No, lo que se estila es que con una sola mano se capture, se levante la ficha y se capture a esta otra. Y bueno, esta ficha capturada puede ir al lado del contrario que ha eliminado a esa ficha, ¿verdad? Bien, entonces no es muy bien visto el que se muevan con las dos manos, no, sino con una sola mano, ¿verdad? Se captura y se elimina a la ficha contraria fuera del tablero, ¿verdad? Bien, eso es otra parte que también es muy importante. Bien, vamos a ver ahora otra jugada especial que se llama captura al paso y consiste en que uno de los peones, ya sea el de las fichas blancas o el de las fichas negras, cualquiera haya sido la jugada que hayan realizado, por decir, el de las fichas negras haya avanzado hasta su quinta fila, contando a partir de donde inician. 1, 2, 3, 4, 5, es decir, ha atravesado la mitad del tablero, por decir, en el caso de las fichas negras. O puede ser el caso de las fichas blancas que lo propio hayan atravesado la mitad del tablero, hayan atravesado o hayan pasado a su quinta casilla. Siempre es importante tomar en cuenta eso, que una de las fichas haya atravesado a su quinta fila, ya sea el de las blancas o ya sea el de las negras, es decir, llegar a su quinta fila. Bien, ahora, ¿en qué consiste? Por decir, se han realizado varias jugadas y le tocan a las blancas. Esto no tomemos en cuenta cómo está en este momento la disposición de las fichas, solamente estamos tomando en cuenta como ejemplo esta movida. Por decir, llegó aquí la negra y la blanca vino hasta acá, es decir, jugó 2 escaques, 2 cuadros, 2 casillas. Enseguida, en la siguiente jugada, esta ficha negra puede desplazarse en diagonal aquí, eliminando o capturando a este peón. A eso se llama captura al paso. ¿Por qué? Porque cuando esta ficha blanca está acá, si juega un cuadro, enseguida la negra puede eliminar a esta ficha. Sin embargo, el que está jugando con las fichas blancas, para evitar ser comido o eliminado, entonces avanza 2 cuadros, siendo así que pasó por un cuadro que estaba amenazado por la ficha negra. Entonces, existe la opción, avanza acá, de eliminar a esta ficha en diagonal, como si estuviera la ficha blanca aquí o en su caso la ficha negra. Bien, a eso se le llama captura al paso. Bien, vamos a ver otra jugada que también es muy interesante e importante. Cualquiera que hayan sido las movidas, por decir que se han eliminado varias piezas y un peón llegó hasta su séptima fila.
Y en la siguiente jugada hace esto. Se llama coronar o promocionar al peón. Avanzó un escaque más llegando a su última fila. Y puede pedir alguna ficha que haya perdido, por decir, reemplazar por un alfil, o por un caballo, o por una torre. O en su caso, si es que tiene una reina, puede pedir otra reina. Y cuando nosotros estemos jugando en la escuela, en la educativa, si tenemos una reina acá y no tenemos otra reina entre las fichas, lo que se estila, lo que se puede hacer es dar vuelta a una torre para indicar que esta es otra reina. Entonces, en eso consiste el promocionar o coronar a un peón. Ahora, claro, en las competencias, cuando ocurre esto y coronan al peón o lo promocionan, el jugador puede pedir. No se permite en una competencia que una torre se vuelque, sino que hay obligación de que en las competencias exista piezas por demás. En este caso, una reina que esté por demás y la corone el jugador que ha llegado hasta acá, ¿verdad? Bien. Luego hay otras jugadas que son también bastante interesantes y consisten en lo siguiente. Por decir, hagamos de cuenta que se encuentran esta torre y el rey y esta torre. Y pueden jugar o hacer enroque. El enroque consiste en que el rey se mueve 2 casillas y la torre viene a su lado. A esto se le llama enroque corto. O puede suceder que el rey avance a este otro lado 2 casillas y la torre se coloca a su lado. A eso se le llama enroque largo. Aquí enroque corto y aquí enroque largo. Pero hay algunas condiciones en las cuales se puede hacer esta jugada. Y es que ni el rey ni las torres deberían haberse movido. Por decir, esta torre que se haya desplazado acá ya haya vuelto a su lugar de origen. Ya no puede hacer enroque, ya no se puede hacer enroque corto. O por decir que esta torre se haya movido ahí y vuelva a su lugar de origen y quiera hacer enroque largo, tampoco se mueve. O que el rey se haya movido un escaque y quiera hacer enroque, no se puede. Entonces, requisito para hacer enroque ya sea corto o enroque largo, que ninguna de estas 3 piezas se hayan movido. Tampoco por decir que el rey esté en jaque. En este caso, este alfil le está haciendo jaque al rey. Jaque significa que le esté atacando al rey. En este caso, el alfil le está atacando al rey. No puede hacer enroque. ¿Por qué? Porque le está haciendo jaque, en este caso, el alfil. Bien, entonces esa es otra jugada que también se puede hacer. Bueno, el juego del ajedrez consiste en que uno de los jugadores tiene que hacer jaque mate. El jaque mate significa simplemente inmovilizar al rey adversario. Si jugamos con las blancas, tenemos que hacer jaque mate al rey negro. Y si se juega con las negras, se tiene que hacer jaque mate al rey de las blancas. Y el jaque mate simplemente consiste en inmovilizar al rey. Bien, vamos a ver a continuación un ejemplo de jaque mate. El ejemplo que vamos a ver es bastante sencillo, se llama jaque mate pastor. Por supuesto que hay otras jugadas que llegan también a jaque mate que son muchísimo más complicadas, mucho más complicadas. El ejemplo que vamos a ver es uno de los más sencillos. Las blancas comienzan jugando con esa ficha, responden luego las negras. A continuación les toca el juego a las blancas. Luego hacen su juego las negras. Enseguida juegan las blancas. Le toca jugar al oponente de las negras. Y enseguida, si nosotros vemos este juego, esta reina se ha ubicado en un lugar muy especial.
y va a comer a este peón, va a eliminar a ese peón y hace jaque mate al rey, está amenazando al rey. Y el rey tiene varias alternativas, una comerse a la reina, u otra escapar, u otra ser protegido. En este caso el rey no puede comer a la reina, no puede eliminar a la reina porque está siendo amenazado por el alfil. El alfil le haría jaque al rey. Entonces a la reina no la puede eliminar el rey. Tampoco puede venir acá el rey porque le continúa haciendo jaque la reina. Y tampoco puede ser protegido por el alfil porque no le cubre al rey, ni la reina tampoco le cubre. Entonces, esta es una situación en la que se llama jaque mate. Por lo tanto, las fichas negras han perdido la partida. Bueno, de esa manera hemos visto desde nuestra primera clase o sesión de ajedrez para principiantes, ahora continuando con algunas reglas y algunas jugadas especiales. Esperamos que les haya gustado esta nuestra segunda lección para principiantes y nos encontraríamos en una tercera oportunidad. Gracias y hasta pronto.